Buen día. Hoy vamos a continuar con el tutorial que estábamos elaborando. Ahora necesitamos representar los productos de nuestra práctica y para eso vamos a utilizar un componente nuevo que se llama Recycler View, como el que estamos viendo en la pantalla. Este esquema nos va a servir para representar toda la operación. Recycler View es un componente que nos permite representar información de una manera ordenada, dinámica, incluso agregarle diseños muy creativos, donde podamos incorporar una imagen, un texto, y toda esa información va a provenir de una fuente de datos. La fuente de datos puede ser un arreglo o puede ser un arreglo de objetos que venga de una información remota. El principal componente que interactúa con la Recycler View es un adaptador. Ese adaptador contiene dos funciones principales para poder trabajar con la información. El primer elemento, la primera función, se llama onCreateViewHolder. ¿Qué permite esta función? Permite que nosotros trabajemos con los elementos que conforman el Recycler View. Un ejemplo, un Recycler View puede estar contenido simplemente de muchos text view. ¿Okay? Entonces, la función que mencionamos va y extrae la información de un archivo idem-layout. Este puede ser representado como ustedes lo deseen, pero en este caso lo marcamos de esta forma. Entonces, idem layout es un resource file. Un resource file pues es una plantilla que nosotros vamos a necesitar para darle la forma y el diseño al Recycler View. Muy bien, entonces imaginemos que queremos representar un elemento de Recycler View con una imagen y con un texto. Entonces tendríamos que utilizar un Image View y un Text View. Entonces esta información se regresa al onCreateViewHolder para que él pueda crear una copia de ese elemento y pueda trabajar para duplicarlos n cantidad de veces según sea la necesidad que nosotros programemos. Muy bien. El onCreateViewHolder se encarga de operar los elementos que vienen de una plantilla. Ahora ya tenemos cómo operar los elementos. Nos va a faltar la forma de cómo captarlos. Entonces el viewholder o onViewHolder se alimenta de una array list que nosotros le vamos a introducir. Ese array list se viene, entonces viewholder lo que hace, va creando, interactuando con el onCreateViewHolder para ir creando las duplicidades de los elementos. Entonces este array list es un arreglo dinámico. Podría simplemente ser otro tipo de arreglo, pero en nuestro caso va a ser un array list de objetos. Ustedes saben que un objeto es la representación lógica de un objeto en la vida real, ¿verdad? Entonces esta parte nosotros la vamos a llenar con datos remotos de una base de datos. Esos datos remotos ya vimos que se utiliza la librería Volley. Entonces vamos a estar llenando los objetos que necesitemos, que podría ser la lista de registros de una tabla empleados, la lista de registros de una tabla de productos, la lista de una tabla de choferes, aquí es N. Entonces se llena y esa es la que toma viewholder, o sea, la inyectamos a viewholder para que vayan creando la estructura que se va a almacenar en el Recycler View. Una vez hecho esto, el adaptador se lo asignamos al Recycler View para que contenga los datos. Ok, entremos en materia con el código. Este fragmento lo agregamos para recordarles que tienen que agregar una nueva actividad para la operación que estamos marcando. Tienen que dar clic derecho,
new activity y empty view activity y le ponen listar producto. Es esta clase. Tenemos la clase adaptador producto, que es el adaptador que nosotros observamos. Esa es una. Tenemos una clase que nos representa un objeto producto. En este caso, como es una lista de productos, lo decidimos marcar así. Y vamos a tener el activity listar productos, que contiene los dos elementos con los que, no, perdón, es el idem producto. Idem producto contiene los dos componentes que necesitamos para mostrar el producto, la descripción del producto. Ok, entonces son estos tres archivos los que componen RecyclerView: el adaptador, el objeto y el idem producto. Esos son los archivos de los que acabamos de mencionar. Vamos a ver esta parte de la clase producto. Entonces aquí van a ver algo nuevo. La declaración data class nos sirve para crear o almacenar información en la clase. Simplemente lleva una variable que se llama product name y la imagen. Esa información es la que se va a almacenar para colocarla en un arreglo y posteriormente que el onViewHolder la pueda replicar. Muy bien. Entonces, para crear este tipo de clases, ustedes ya saben que tienen que irse al paquete principal, new, voting class file, y van a elegir data class. ¿Okay? Muy bien. Eso es muy simple. Repetimos, es una clase que nos va a permitir almacenar el nombre del producto y la URL, porque la imagen va a provenir de una URL. Entonces, después de esto se crea un arreglo de esta parte y se lo enviamos el onViewHolder lo consume. Muy bien, ahora vamos a ver el adaptador producto. Bien, esta es una función que va a recibir una lista de productos de tipo producto. Es lo que acabamos de mencionar. Entonces se empieza el onCreateViewHolder y lo que hace es tomar la plantilla en esta parte, inflándola con la instrucción que vemos en pantalla, y estamos retornando la vista. Entonces el onViewHolder lo que empieza es a empezar a crear los elementos con el folder B. Ok, entonces una vez hecho esto, pues en esta parte lo que estamos haciendo, ya le estamos integrando las propiedades a la función nombre producto e imagen producto. Entonces la función bin lo que hace es ya tomar los valores que tenemos cargados, y con la función glide podemos cargar la imagen y la vamos tomamos la URL del objeto producto, y acá en esta parte vamos a tomar el nombre del producto. ¿Ok? Pero esta función glide, esta es una librería que vamos a ver cómo agregarla. Estas librerías las vamos a agregar en la parte de módulos. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan en la línea 39 tenemos el volley, pero bueno, también tenemos el RecyclerView para trabajar, pero estas dos líneas son nuevas, la 41 y la 42 nos permiten trabajar con la función glide o glide para nosotros poder incorporar la imagen. ¿Ok? Entonces esta es la función adaptador, realiza lo que decimos. Ahora vamos a ver ya en la operativo. Nos vamos a ir directamente a explicar cómo se llena esa parte. Ven que vamos a crear una instancia en la línea 18
una variable que se llama product adapter del tipo adaptador producto. En la línea 28 extraemos el recycler view de la vista principal, lo acomodamos con un linear layout manager y ahora creamos una lista de productos de tipo array list. Este arreglo lo que va a permitir agregar los objetos a un arreglo. Entonces aquí con product list se van a agregar los objetos que nosotros estemos creando provenientes de la información de las consultas remotas. En la línea 31 creamos la nueva solicitud de conexión con el contexto de la actividad. Entonces se invoca la función getProductData, se empieza a crear la estructura, pero ahora JSON Array Request va a solicitar una respuesta de tipo JSON. Entonces con este método le estamos diciendo que vamos a utilizar el método get, enviamos la URL. En este caso no enviamos ningún dato JSON, simplemente queremos extraer y esperamos a que llegue la respuesta en forma de un arreglo JSON. ¿Okay? Entonces llega el arreglo JSON de la respuesta. Ahorita vamos a ver el archivo. Vamos a ver el archivo donde se genera el JSON. Recuerden que todos estamos trabajando de manera local. Entonces cuando hacemos referencia a la URL, pues estamos indicando la dirección de red del equipo que está funcionando como servidor. Entonces tenemos lista productos, vamos a abrirla. Las primeras 6 líneas y hasta la octava nos permite crear la conexión. Una vez hecho eso, pues obtenemos la consulta con el campo descripción y URL de la tabla productos. Una vez ejecutada la consulta y preguntando que si tenemos datos, dependiendo de la cantidad de renglones que tenemos, creamos un array que se llama response. Y ahora vamos a recorrer toda la tabla para obtener los valores. Se crea un arreglo producto con el índice nombre producto y URL de la imagen, y se obtienen los valores que se sacaron de la consulta. Posteriormente se mete ese arreglo, se copia ese arreglo a un arreglo response que se declaró en la parte superior, y por último se imprime ese arreglo en formato JSON para que lo consuma la aplicación móvil. Muy bien. Entonces aquí vamos a recorrer esa información porque la tenemos incluida en este ciclo. Entonces lo que vamos a recorrer el arreglo response. Como es un arreglo en JSON, utilizamos esta estructura para sacar la primera respuesta. Después ya vamos a acceder a través de los índices que se crearon, nombre producto y URL imagen. Estos se almacenan en las variables que se están observando en pantalla, y posteriormente viene la inclusión del objeto producto con los valores a la array list product list. ¿Okay? Entonces aquí se está almacenando la información que decíamos en el diagrama. En esta parte se está almacenando para que el onView holder pueda trabajar con eso. Entonces aquí ya elaboramos esta parte de aquí de abajo. Muy bien. Entonces ya se llenó el product list. Ahora vamos a alimentar al adaptador producto con ese arreglo de objetos. Una vez hecho esto, pues simplemente invocamos la función adapter del recycler view para que reciba todos esos parámetros.
aquí se empieza a cachar si existiera algún error. Entonces, y al final se agrega la solicitud o se termina. Entonces, de esta manera es como se cargan los elementos a un Recycler View. Entonces vamos a ver cómo los carga en un momento que encontremos el teléfono celular. Okay. Nos sucede un error interesante porque ya tenemos encendido el servidor y no podemos ingresar. Entonces, como yo cuando inicié el ejemplo me conecté a la Wi-Fi, me dio una IP, y ahorita me conecté al Ethernet y me dio otra dirección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a cambiarla. Pero tenemos que volver a compilar. Bueno, entonces vamos a hacer otra solución. Nos desconectamos de la red y nos vamos a conectar a la parte inalámbrica. Y ahí está. Ok. Nos vamos a conectarnos. 3, 2, 1. Ingresamos a la aplicación. Ya tenemos el menú. Y ahora lo que les comentaba, vamos a listar los productos. Entonces, ahora ustedes observan que tiene una imagen a un lado. Esa imagen en la siguiente sesión vamos a ver cómo se carga. Entonces ahí tenemos operativo el Recycler View. El Recycler View puede llevar una cantidad considerable de elementos para que ustedes lo puedan mostrar. Entonces ya estamos teniendo el acceso a los datos remotos. Hasta aquí esta práctica muy interesante. Hasta pronto.